Hola, buenas tardes, Inés. A ver. Bueno, Inés, te envío la propuesta, la invitación. Ah, aquí estás. ¿Sí? Hola, Merche. Hola, te veo muy oscuro. No, vamos, es que no se me ve directamente. A ver, Ah, espera, aquí. Ahora. ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Merche, ¿tú cómo Muy estás? bien. Hoy un poco cansada, pero estoy muy bien. Oye, estamos tú y yo solitas, creo, ¿verdad? De momento. Sí, creo que sí, de momento sí. Bueno, Muy íntimo va a ser esto. sí, va a ser muy íntimo. Mira, tenemos aquí a Eva. Hola Hola. Eva, ¿qué tal? Bueno, ya se van sumando algunas personas. Genial. Bueno, pues nada, todo un reto, ¿no? El día de hoy, a ver cómo nos va. Sí, Bueno, hola Eva, bonita, las personas que se vayan hola. sumando, pues no sé si habrán visto el anuncio de qué actividad haremos hoy, de qué charla haremos hoy, pero bueno, la anunciamos, ¿te parece? La Genial, anunciamos. Merche. Bueno, pues a las personas que nos estáis viendo y a las que nos verán después en diferido, comentaros que ponemos en marcha una nueva sección llamada Hemopíldoras pediátricas. Perdonad, es que yo todavía no lo tengo muy claro, el nombre que le hemos dado, pero es un nombre que tiene mucho sentido. Y luego Inés os hablará un poquito de ello. Bueno, en el día de hoy ponemos en marcha esta nueva sección en la que, bueno, le queremos dar así como un tono de prevención eh, dentro de lo que es la salud en general, ¿no? Porque, y ahora lo comentarás tú como más en profundidad, Inés, pero en esta sección lo que se trata es un poco de poner en común cosas que tú te encuentras en tu consulta diaria, situaciones que de forma habitual se suelen dar en tu día a día y que teniendo en cuenta que somos personas emocionales, que tenemos, bueno, pues hay diversos, digamos, ayúdame Inés. Sí, es que dentro de la pediatría no hay muchas consultas y hay una parte emocional que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Lo primero, Merche, darte las gracias, porque todo esto parte mucho por ti, por tu energía, tu motivación, bueno, de esa vez que hablamos juntas y, y donde vimos un poco la necesidad o las ganas que teníamos las dos de compartir, ¿no? Y, y lo importante que es dentro de la prevención, ¿no? De cara a llegar a la adolescencia, una adolescencia un poco, bueno, dentro de que la adolescencia tiene su particularidad, eh, pues cuidar mucho desde la infancia, cuidar lo que está en nuestras manos, un poco que es un poco ese vínculo, ¿no? Esa conexión familia con los padres, madres, con los hijos, ¿no? Y entonces, dentro de la consulta de pediatría hay muchas consultas que tienen a veces parte física, pero mucha parte emocional, que es un poco la que queríamos tratar aquí, ¿no? O compartir, ¿no? Y bueno, agradecerte porque sin ti esto no se haría y eres un motor básico. Pues lo mismo te digo, sin ti esto no se haría, porque tú ya sabes la de veces que yo me he cuestionado bueno, ¿y por qué, no? ¿Y por qué? Porque realmente sí que lo ves necesario, pero ¿por qué yo, no? Pues tú lo has dicho, yo soy un poco el motor y tú eres la persona que aportas el conocimiento. En esta sesión, en esta sesión concretamente, porque esto sería, digamos, la introducción a lo que sería
este espacio, ¿no? Que intentamos crear, que vamos a intentar pues, ofrecer cada 15 días o cada 3 semanas, como hablábamos, sin presión y sin agobios, ¿no? Pero sí que con todo el cariño y con toda la necesidad de transmitir algo que estamos viendo que es muy, muy necesario, ¿no? Que es eso que hablábamos, que yo me he quedado ahí parada en las emociones, y que tú has sabido explicar también, ¿no? Es importante este momento del momento en el que tú recibes a muchos de los pacientes o de tus usuarios, que son niños con sus familias, y es súper necesario el darle ese matiz, el ser comprensivos, el valorar que hay determinadas situaciones que seguro que desde ahora, desde ese momento de la visita pediátrica, se pueden sostener y acompañar a las familias de manera que eso, en lugar de que suponga pues una situación a futuro de trauma o de malestar o de enfermedad, y que se traduzcan pues en eso, en esa enfermedad a nivel de salud mental, etcétera, pues intentemos que verlas desde ya para que de alguna manera podamos dar la información para que eso no suceda. No sé si se me ha entendido bien. Sí, 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 se podría resumir en que nos pongamos las gafas de las Vale. emociones, ¿no? Porque incluso en muchas consultas médicas que parecen de enfermedades físicas, de cosas que parece más orgánico, no quiere decir que no lo haya, pero me parece fundamental no perder esta visión de la parte emocional, ¿no? Entonces, la idea de juntarnos y de hacer esto cada 15 días o 3 semanas es de ir, eso, son como charlitas entre las dos de cosas que, bueno, pues frecuentemente yo veo en consulta y que todos mis compañeros pediatras lo ven también, y cómo, eso, cómo favorecer el que nos pongamos todos, tanto nosotros profesionales como las familias, esas gafas de las emociones, porque nos va a ayudar a acompañar mejor a esos niños, ¿no? Y hoy queríamos empezar con un tema... Venga, venga, vamos a ello. Hoy era de mentiras y engaños. Correcto. Correcto. Hoy queremos empezar con este tema y para eso yo os he traído un cuento que intentaré, si puedo, traer cuentos porque creo que ayudan ayudan a emocionar. O sea, realmente los cuentos al final emocionan y ayudan a o despiertan una parte de nuestro cerebro que, que nos ayuda a ver las cosas con esas otras gafas, ¿no? Que son las que me gustaría que con estas charlas consiguiéramos salir de ellas con estas gafas puestas, ¿no? Entonces, para ello os voy a leer unas partes de este cuento que se llama Colección de mentiras ilustradas, ¿vale? A ver qué tal se verá al revés, pero bueno, yo voy a ir leyendo todo, ¿vale? Genial. Entonces, bueno, se ve al revés, pero los dibujos se ven perfectamente, o sea, que lo que no se ven no es el literal, que eso no lo vamos a hacer nosotros, lo vas a hacer tú. Genial. Bueno, pues empieza así, ¿vale? Que pone, no recomendado a mayores de 13 años, prohibido para la gente mayor, ¿vale? O sea, ya con esto... Y hay un aviso en la primera hoja, en las primeras páginas hay un aviso, que lo voy a leer. Pone, la gente mayor, además de ser alta y fuerte y peluda, es mentirosa. Se han hecho estudios para averiguar por qué es tan mentirosa la gente mayor. Unos aseguran que dicen mentiras a los niños y a las niñas para educarlos mejor, y otros que lo hacen para no tener que educarlos mejor. Pero, ¿sabéis la verdad? La verdad es que la gente mayor dice mentiras a los niños porque no lo pueden evitar. Y además, les gusta muchísimo hacerlo. Por eso es tan importante que leáis este libro con mucha atención. Encontraréis muchas de las mentiras que ellos, los mayores, os dicen y que nunca os tenéis que creer. Recordad,
Si alguna persona mayor, aunque sea tu padre o tu madre, os dice cualquier cosa parecida a la que hay en este libro, decidles que no os lo creéis y que si dicen mentiras, le crecerá la nariz como a Pinocho. Y entonces empieza. Empieza con las primeras mentiras. Los chicles son mocos de elefante. Si te los tragas, se te pegarán a las tripas. Si bebes mucha agua, te crecerán ranas en la barriga. Y si comes muchas chucherías, te crecerán gusanos. No te haré daño. Fijaros esta, ¿eh? De esto hablaremos luego. Yo tengo una anécdota que la puedo acompañar. Genial, pues luego lo... Otra muy típica. Ya llegamos. Oh, Y la playa está a 1000 a 1000 kilómetros. kilómetros. Si no sales del agua, te aparecerán escamas como a los peces. El agua oxigenada no pica. No. Déjame tocarlo. No te lo arrancaré. Está pendiente, ¿no? Yo tengo una de cada. Otra muy típica. Si haces pipí en la piscina, se transformará en una burbuja roja que te perseguirá. A mí me decían que se transformaría en rojo, no en burbuja. Si no bebes leche, te quedarás pequeñajo como una hormiga. Voy saltándome algunas, por no leer todo. Si comes espinacas, te harás tan fuerte como Popeye. Total. Popeye nos lo han contado a todos, ¿eh? Este es muy viejo. Si no te comes las verduras, no crecerás. Y si no te acabas todo lo del plato, tendremos que metértelo con un embudo. Sí. Va, esta cucharada es la última. Y el plato tiene un montón de cucharadas. A ver, esta también es. Si me explicas qué ha pasado, te prometo que no me enfadaré. No sé si se ve bien. Sí. Está el plato abierto, ¿no? Como que el papá había hecho algo de comer, ¿no? Y le pregunta. Y entonces la siguiente. El pollo. El pollo donde el acuario, ¿no? Sí. Y el papá. Súper enfadado, además. Súper enfadado. Tú no eres hijo mío. Te encontré debajo de un puente. Oh, qué cruel. Esto también yo lo he oído. Otras. Si te portas mal, vendrá la policía y te meterá en la cárcel. Vendrá el hombre del saco y se te llevará. Te venderé a un circo. Buenas noches. Y recuerda, si no te duermes ya, vendrá el coco y te comerá. Nota importante. Conservad este libro siempre. Recordad que con el paso del tiempo todo el mundo se hace mayor. Vosotros también. Y cuando seáis mayores y altos y fuertes y peludos, tal vez tengáis hijos e hijas y también les diréis mentiras. No lo podréis evitar. Y además, os gustará muchísimo hacerlo. Poned este libro lejos de los ojos de los mayores, debajo del colchón, en el fondo de un cajón, encima del armario, en el congelador, y no lo saquéis nunca de su escondite. De esta manera, vuestros hijos y vuestras hijas podrán un día encontrarlo y leerlo, y protegerse así de las mentiras que la gente mayor continuará diciéndoles mientras sigan volando moscas sobre la tierra. Un aplauso. Fin. Es fantástico este libro. Sí. Yo lo he leído alguna vez, lo he acompañado alguna vez y es totalmente cierto. Yo me puedo apuntar más de una, ¿eh?
Más de una que he recibido y más de una que yo he dicho. Que hemos dicho, Sí, claro. total. Fíjate, yo aquí de estas, sobre todo hablar de las que no te haré daño, no te soltaré. La de no te soltaré, no sé si la he pasado. No, Hay otra esa buena. no la has Sí, dicho. Esa no no la la has he leído dicho. y es buenísima, espérate. Dice, no te soltaré. Y se ve ahí, ¡Wow! ¿no? O ¡Wow! aquí también, en el agua, ¿no? Lo típico de, venga, a ver, empieza con la bici, no te soltaré. Y bueno, pues le sueltas, ¿no? Pues estas de no te haré daño, no te soltaré, no te lo arrancaré el diente, no me enfadaré. Y luego, al final, sí que lo hacemos, ¿no? Como esto, el daño que hace en la Rompe confianza, ¿no? la confianza, efectivamente. Rompen. Y parece que son niños que no se enteran y, y yo creo que uno de los ingredientes más importantes en ese vínculo que estamos buscando alimentar, crear, en esa conexión, ¿no? Es esa seguridad, es esa sensación de me siento seguro con, Con esta con persona. esta figura de apego, ¿no? Porque además son, pues suelen ser gente más cercana, ¿no? Y, y ese sentimiento de seguridad que es tan importante luego en el desarrollo infantil, de la regulación emocional, de tantas cosas, ¿no? Claro, empieza en que puedo confiar en ti, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces quería empezar con este tema, porque cuántas veces en la consulta médica, nosotros mismos cuando éramos niños o todavía a día de hoy, ¿no? Como los niños, pues eso, cuando toca vacuna o cuando toca hacer alguna prueba que es molesta, bueno, pues se sigue todavía, ¿no? Engañando, no, no, no venimos por ti, venimos por mamá, o no lo decimos y a última hora le pinchan, ¿no? Y qué importante es, eh, no, afrontar que sí, que no les va a gustar, que van a llorar, que explicarles que puede ser que les duela y que vamos a estar ahí con ellos, ¿no? Y, y, y decirles la verdad, todo a su edad, todo acorde a su edad, pero no mentir, ¿no? Porque rompe algo que para mí es un ingrediente como muy del eje de la persona y del eje el niño se forma junto con el adulto, ¿no? Entonces, si no puedo confiar en esa persona que es mi figura de apego, es que me quedo, Desamparado. ¿no? Claro, mi sistema nervioso se queda en alerta porque me estará mintiendo, me estará diciendo la verdad. ¿Cuándo lo sé, no? Entonces es tan importante, para mí es tan importante que llegue eh, esta idea de no mentir, ¿no? No engañar, ¿no? Y luego fíjate tú que luego nosotros tampoco queremos que nuestros hijos nos mientan. Somos nosotros los primeros que proyectamos esa realidad de, bueno, son mentiras piadosas, te miento porque te lo he dicho porque pensaba que así te haría menos daño. Yo recuerdo hace muchísimos años, tanto como que mi hija tendría como 2, que tuvo que hacerse una analítica, 2 o a lo mejor 3, ¿no? Era una cosita pequeña, porque mi hija siempre ha sido muy chiquitina. Y recuerdo que yo no le expliqué nada, o sea, pues como si fuéramos cualquier otro día al médico. Y llegamos al médico y la llevé así a pelo, sin decirle nada, vamos al médico. O sea, yo, el miedo que yo tenía, que yo creo que eso también es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? El miedo del adulto lo proyectamos sobre ellos no diciéndoles nada, porque no queremos que se enfaden antes de tiempo o que me monten una historia, un follón o que se pongan más nerviosos. Quizá es de nuestro desconocimiento, ¿no? No somos mentirosos por sistema, es que queremos proteger a esa persona, ¿no? Y recuerdo, como te decía Inés, que yo llevé a mi hija a hacerle una analítica y así entró, o sea, entró a pelo en la consulta y eran como 3 personas, o sea, era la enfermera y 2 auxiliares más, o no sé si serían auxiliares, 2 personas. Bueno, eran 2 o 3 personas encima con batas blancas. Allí se pusieron todas encima de mi hija era una cosita pequeña, la subieron encima de la camilla y todas la bloquearon para sacarle sangre. Bueno, mi hija parecía la niña del exorcista, de verdad, increíble. Una cosita pequeña que abultaban menos que la pierna de una de ellas y entre 3 personas o 4 la estuvieron agarrando para poderle sacar sangre. Bueno, yo me sentí ahí y la doctora me lo dijo, la próxima vez no lo hagas, no lo hagas.
infórmale, dile que vamos a venir a un sitio, que le vamos a hacer un poquito de daño, que le vamos a dar un pinchacito, que va a ser como un pellizco. Luego, en otra ocasión, tuve la oportunidad de que mi hijo el pequeño, bueno, oportunidad, se ocurrió que tuvimos que operarlo y entonces ya se lo explicaron de otra manera. Ya habían pasado muchos años, como 6 o 7. Y yo ya, mi forma de abordar este tipo de situaciones era totalmente diferente, ¿no? Pero es que es nuestro desconocimiento muchas veces, Inés. Sí, me encanta lo que has dicho de que es verdad que al final el motivo no, bueno, aquí en el cuento hay una cosa que a mí no me gusta o no estoy tan de acuerdo o no la entiendo bien cuando dice os gustará muchísimo hacerlo. O sea, yo creo que efectivamente no lo hacemos los adultos porque nos guste o no nos guste mentir, sino que me ha gustado lo que tú has dicho, que realmente al final buscamos proteger. Es Claro. como queremos proteger, pensamos que es la mejor manera de proteger a nuestro hijo para que, bueno, pues si lo tiene que pasar mal, que sea como menos rato, en vez de avisarle desde una semana antes, pues en ese momento a la pim, pam, pum, fuera. Realmente esa es la razón, ¿no? Por la que lanzamos la protección. Y a la vez, efectivamente, y por desconocimiento, porque desconocemos que justamente estamos haciendo más daño de esta manera que si avisamos, porque Claro. estamos dañando esa confianza, ¿no? No nos damos cuenta que al final ahí estamos haciendo un daño bueno, en ese ingrediente que me parece tan básico, ¿no? Y también, Merche, es que, claro, venimos de ahí, ¿no? Quiero decir, nosotros nos han educado bajo esto, ¿no? Bajo el niño viene de París, ¿no? Bajo estas mentiras que decíamos, pues porque o eran temas tabús que los niños no debían de saber o bueno, O porque no teníamos suficiente información para abordarlo, no sabíamos cómo hacerlo seguramente, ¿no? efectivamente, eso es, eso es. Y entonces, claro, partimos de ahí, de esa crianza, lo tenemos automatizado, entonces es bastante fácil que nos salga, ¿no? Por eso me resultaba tan interesante traer este tema hoy, traer este cuento que me parece que es delicioso y que además es como un poco una bofetada, ¿no? Decir, ostras, ¿no? Porque yo creo que quien no se vea reflejado aquí, o como hijo o como padre, bueno, pues remueve, ¿no? Que al final para mí es lo bonito de los cuentos, que es que al final por dentro te mueve cosas y eso te ayuda a cambiar tu conducta, ¿no? Y otra cosa importante de este libro, aparte de la parte de confianza, ¿no? De ese no te haré daño, ¿no? Y luego lo hago, es la parte del miedo, ¿no? Las dos últimas hojas en las que le dicen, si no te portas bien o si te portas mal, vendrá la policía o vendrá el hombre del saco, que esto también ha sido muy típico, O te comerá o el si no te duermes coco. ya, te comerá el coco, que eso lo hemos oído. Bueno, pues ahí fíjate cómo estamos creando un miedo irracional, un miedo mentiroso, porque no es verdad, esto no va a pasar, en unos niños que suelen ser pequeños, en los que todavía no saben distinguir realidad e imaginación, ¿no? Creen en los Reyes Magos, creen en Ratoncito Pérez, ¿no? Entonces, ¿por qué no van a creer en el Claro. coco o por qué no van a creer en el hombre del saco, ¿no? Entonces, Ya, si su padre y su madre les dice esto, se lo creen y claro, entonces se asustan. brutal. Y, y claro, el que su propia figura de apego, el que la está cuidando, le esté creando ese miedo con el objetivo de controlar una conducta. Al final estamos buscando que se porte bien, estamos buscando que se duerma, ¿no? Con ese objetivo, wow, ¿no? Es que si le damos razón, ¿no? Desde aquí, desde la distancia, bueno, yo creo que es importante tomar conciencia, ¿no? Para Mira, cambiarlo. Dime, Merche, ¿qué ibas a no, no, decir? es que me lleva a mi pasado, ¿no? Incluso a mi propia infancia y a mis propios miedos, ¿no? Es que esto me sintoniza muchísimo con convivencias que yo he tenido, ¿no? Yo era muy mala comiendo. Mala no, lo siguiente. Ahora ya no, ¿eh? Ahora he cambiado mucho. Pero yo era muy mala comiendo, no comía nada y además me costaba mucho, siempre estaba encantada con otras cosas y era una niña con mucha imaginación, pero todo lo que era el sentarte, vamos a comer, tal, eso me costaba mucho, ¿no? Y recuerdo, por lo que me explican mis padres, porque yo no lo recuerdo, que cuando era tan pequeña, a lo mejor me daban de comer y mantenía el bolo durante todo el día en la boca, ¿no? Hubo una época, salíamos a hacer un paseo o a lo que fuera y aún estaba con el bolo ahí en la boca, que estaba ya seguramente seco y todo, ¿no?
Bueno, pues yo recuerdo una época y esa época la recuerdo de verdad, o sea, no sé ni la edad que tenía, pero tengo esa imagen de que mi padre, por ejemplo, ponía inyecciones a mi madre, ¿no? Las inyecciones de algo, no recuerdo qué era. Y entonces tenía una jeringa de las antiguas de cristal que la veías, tú la veías la jeringa, veías la aguja, lo veías todo, ¿no? O sea, quiere decir que veías la envergadura del cacharro ese y todos sabemos el daño que hacen las agujas. Bueno, pues a mí me decían, si no comes, si no te lo tragas, te vamos a pinchar. Te pincharé porque ves que ahí tenemos la aguja preparada. Y seguro que no lo hacían con ninguna mala intención, al contrario. Porque yo estaba delgadísima, estaba como, bueno, pues que tenía muchas dificultades para comer y fíjate, Mm, y yo tengo mm, una fobia a las agujas tremenda desde siempre. mm, No sé, me ha hecho conectar un poquito con todo eso, mm, ¿no? El mm. tema alimentación, el tema agujas, fíjate. Eso es. Agujas, figuras de apego, ¿no? Figuras de confianza, figuras, pues papá, mamá, que son los que en principio te tienen que proteger ante esas situaciones y son ellos los que en ese momento te están creando el miedo, ¿no? Ese miedo Claro, que no, pero es lo del que que no, decíamos no. antes, ¿no? Ahora, yo esto lo comento sin el ánimo, no me gustaría para nada que, por ejemplo, mis padres se sintieran mal o culpables por algo que en su momento hicieron. Es que todos lo hemos hecho, todos, de una manera o de otra, ¿no? Es, por ejemplo, cuando te cortan las uñas de los pies. Esa sensación, yo me acuerdo que mi padre, haciéndome bromas, me decía, venga, que te corto. Y me daba un horror que es hoy que no me pueden tocar los pies nadie. O sea, ¿ves? Es que Claro. estas cosas me han hecho conectar. Disculpadme si explico aquí estas situaciones así tan No, personales. pero Sí, me parece muy, muy importante lo que nos sí, estás compartiendo de cómo al final influye, o sea, todo esto impacta en nuestro presente, ¿no? Porque eso, la infancia acaba impactando en el presente, acaba dejando huella, porque son personas. absolutamente, Claro, absolutamente. que son muy importantes para nosotros. Papá y mamá, sin ellos nos morimos, ¿no? Somos mamíferos dependientes de papá y mamá en principio, ¿no? O de mamá, mamá, papá, papá, como sean las familias que estén formadas, da igual. El Efectivamente. tema es que tenemos unas figuras de las que dependemos, ¿no? Y entonces, cuando esas figuras, y es lo que tú dices, Merche, no se trata de No, culpar, de no, decir, no, no se sabía. Antiguamente no se conocía nada del cerebro, no se conocía todo esto, no se sabía que todo esto impactaba. Nuestros padres fueron educados como fueron educados y nosotros hemos sido educados así. Y yo creo que lo interesante de esta charla no es tanto que mal, ¿no? Porque es lo que digo, yo es que creo que este libro nos habla a todos, tanto como hijos, como padres, como no, porque si no es más, bueno, tomar conciencia para llevar al cambio, ¿no? Irnos y movernos simplemente, ¿no? Porque no va a otro lugar. sí, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, Inés, ¿cómo sería la forma ideal, interesante, la más adecuada para poder evitar que tuviéramos que actuar de esa manera, ¿no? Porque, claro, aquí podemos destacar pues que tenemos desconocimiento, que no sabemos cómo hacerlo, que yo, por ejemplo, a mí nadie me había dicho o nadie me había sugerido, oye, mejor avisa a tu hija ir trabajándolo, ir tratando el tema para que el día que vaya a la analítica no hace falta que se lo digas con un mes de antelación, ni con una semana siquiera. Pero, por ejemplo, el día de antes, pues hablar, mira, vamos a ir al médico y ya verás que te van a pinchar un poquito, pero ya verás que eso, si tú estás relajada, seguramente prácticamente no lo vas a notar, o vas a notar un pinchacito, pero no es nada malo, es una, no sé, de qué forma podríamos avanzar eso para que ellos no lo vivieran con angustia o estuvieran preparados para poderlo hacer en las mejores condiciones. Pues fíjate, Merche, has dicho quizás no un mes o una semana de antelación, quizás el día antes y casi te voy a decir que un poquito antes, ¿Sí? no solo un día antes. Fíjate qué curioso. Yo con esto, con mis hijos, como sí que tenía esta conciencia, he tenido la suerte de sí tener, quizás porque justamente trabajo en esto y lo veo Claro. en la consulta, ¿no? Sí que desde que son pequeños, en esto no ha habido engaño, siempre les hemos explicado con mucho tiempo, les pellizcaba, te van a pinchar, te va a hacer daño. Bueno, pues ya tienen 14 años, ¿no? Y hace poco les vacunamos de la gripe. Y bueno, como ya son mayores, como ya tal, la vida nos lleva, ¿no?
pues yo no avisé, yo lo tenía en mente, lo tenía agendado y la noche anterior, pues oye, mañana que voy a salir pronto del cole, que voy a por vosotros y que vamos a vacunarnos de la gripe. Bueno, se quedó mi hijo mirándome diciendo, ¿cómo? Oye, ¿cómo que mañana la gripe? Pero avísame, dínoslo. Ay, o sea, fíjate como ya no, ahí ya no había miedo porque él ya sabe lo que es la Sí, vacuna de la gripe, ¿no? Pero es el tenme en cuenta, ¿no? También, ¿no? Entonces, incluso aunque sean mayores, creo que con más tiempo, hace falta preparar con tiempo. Entonces, cuando son pequeñitos, yo creo que varios días de antes ujú, incluso. Fíjate, sobre todo, el que no nos dé miedo la reacción de nuestros hijos, ¿no? A veces nos da miedo el cómo van a reaccionar y entonces por total. evitarlo, por no ponernos en esa situación, entonces, pues está claro que un niño pequeño, si oye vacuna, oye analítica, oye, pues incluso pediatra, ¿no? Con el dichoso palito que no tenemos otra forma de ver la boca, aunque intentamos, pero bueno, pues no hace gracia, ¿no? No les va a gustar. Entonces, pues yo creo que con varios días, incluso no te diría, te diría incluso una semana, oye, cuando son muy pequeños no entienden de tiempo, a lo mejor en un calendario y ver cómo, pero varias veces sacarlo, pues una vez al día, hablarlo, explicar y sobre todo explicar con mucho detalle cómo va a ser, ¿no? Vamos a ir al centro de salud, te va a ver la enfermera, si es un centro de salud que ya nos conocen, pues decir El incluso los nombre de nombres, te va a la ver tal, persona, claro. el nombre de la persona, y bueno, toca vacuna, te va a pesar, te va a medir, te va a tocar la tripa, y luego te va a vacunar, entonces vacunar sí que te va a hacer daño. Bueno, pues no le va a gustar, o va a llorar, o lo que haga como reaccione El niño. el niño o la niña, lo acompañamos, pues validamos, pues sí, no tiene ninguna gracia. Yo cuando era pequeño no me gustaba nada que me vacunaran y me daba muchísimo miedo. Y validar también la emoción, ¿no? No quitarle hierro, Claro, porque muchas veces, si no es nada, si son no. pichacitos. No, no, no. Validar que el niño en ese momento está sintiendo miedo, pues validar y acompañar y sostener el miedo de nuestro hijo, ¿no? Y al día siguiente volver. Oye, en 3 días, o no hace falta que, pero intentar como repetirlo para que al cerebro, eh, fíjate como la, o sea, le da mucha seguridad la predictibilidad, Ajá. es decir, el saber lo que va a pasar. Nosotros, de hecho, igual, ¿no? El que todos los días sean iguales nos da mucha seguridad. Yo sé que me levanto, voy al trabajo, luego vuelvo, voy a por mis hijos, luego... Cuando un día como hoy tenía médico, pues yo ya estaba un poco como cierta angustia, ¿no? Pues porque ya Se te mi cerebro desregula ya, todo, sí. claro, ante lo nuevo, pues a nuestros hijos les pasa igual. Entonces, el que se lo repitamos les ayuda a que haya como una predicción de que en un momento dado va a pasar esto y que su cerebro se vaya acostumbrando a que efectivamente esto sí va a pasar y papá y mamá no me engañan y papá me están diciendo la verdad y papá y mamá están aquí conmigo y papá y mamá validan mi emoción y va a pasar sí o sí. O sea que... entonces yo sí que lo haría con tiempo, dando la información, explicando y validando, sobre todo aquello que surja, ¿no? Sí, No sí. quitando, no minimizando. No, 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 es dándole el peso que tiene, la realidad. para Eh, ellos, porque para nosotros está claro que una vacuna y tal es que es una chorrada, ¿no? Pero como adultos que somos, para ellos es muchísimo. Entonces, como que ponernos en ese lugar o recordar, como a ti te ha pasado, Merche, aquí en esta conversación, a la vez que recordabas tu infancia, ¿no? Y vas haciendo así como momentos de insight, de decir, ostras, es verdad, fíjate, ¿no? Pues recordar eso y entonces eso nos va a ayudar un poco a acompañarles desde esas gafas, ¿no? Emocionales, ¿no? es súper interesante lo que comentas. Yo recuerdo que al poco tiempo de tener que vacunar a mi hija o ponerle una inyección o hacerle la misma analítica porque estábamos haciendo unas pruebas determinadas, ahora no me preguntes qué cosa era, pero recuerdo que tuvimos que hacer varias cosas, varias pruebas con el tiempo. Ya no fue con tanto tiempo, pero sí que recuerdo que le dije, mira, Eva, cariño, vamos a ir otra vez al médico, te van a hacer una... Y entonces ella me decía, pero me van a hacer daño, pero voy a tener tal. Yo le decía, no, mira, es que tú confía en mí, confía en la persona que te lo hace. Cuanto más relajada estés, menos daño te va a hacer, porque si estás relajada, tienes la piel más tibante, tienes tal. Le decías, le explicabas las cosas y ellos lo entienden perfectamente, porque salió de la consulta como una persona, como si no le hubiera dolido. Y estoy segura que le dolió, pero ya no se puso de la misma manera. El primer día fue tan horroroso que yo me sentí fatal.
porque me sentí responsable de eso. Me sentí totalmente claro. responsable, porque lo era, porque no avisé a mi hija. Tampoco el pediatra o el profesional que me atendió tampoco me lo dijo en el momento que tenía que hacerlo, ¿no? Es decir, los días previos vamos a hacerle una analítica y cuando se trata de niños, pues entiendo que lo más correcto sería decirle, oye, mira, esta es la forma en la que tú podrías atenderla o informarle con unos días previos, porque así de esa manera a ella le va a costar mucho menos, ¿no? Mm. Todos tenemos que Sí, poner de nuestra parte. sí, ahí estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo pues eso, en la medicina falta todavía que aprendamos mucho, los profesionales también, y, bueno, poco a poco yo creo que se va Sí, humanizando cada vez claro. más, ¿no? Estoy Y a la hablando, vez que... estoy hablando de hace muchísimos años, con lo cual Sí, entiendo pero a día de hoy, ya. a día de hoy todavía se sigue, y creo que es importante y que pongamos conciencia todos desde nuestro lugar el cómo ayudar a la familia porque lo que tú decías, muchas veces es por desconocimiento, no lo digo por desconocimiento, por protección, entonces cómo ayudar a explicar sería mejor preparar con antelación, ¿no? Y efectivamente, y no tanto, fíjate, Merche, no tanto para que no lloren, o sea, no buscamos que cuando preparamos, el objetivo no es que luego no lloren, ni que luego lo pasen mejor. Da igual luego cómo, bueno, da igual no, pobres, No, pero va a no, dar pero lo que tenga que claro, ser. Para mí el objetivo es cuidar ese ingrediente básico en la relación con nuestros hijos, en esa relación de figura de apego con el hijo, hija, que es esa confianza y esa sensación de seguridad. En tus sí, manos estoy segura. O sea, vale. si me dices lo que no me vas a mentir, ¿no? Te creo, ¿no? Y si no sabemos si le va a hacer daño, pues no lo sé, cariño. No sé si te va a hacer daño o no. Si no. Yo nunca me lo he hecho, no lo sé. Lo que sé es que voy a estar a tu lado, que lo tenemos que hacer porque nos lo han dicho, no te voy a soltar la mano si te puedo dar la mano, lo que sea, ¿no? Y insisto que no tanto para que luego no lloren o no nos la monten, si nos la tienen que montar, sino que ese vínculo esté como muy cuidado, Protegido. ¿no? Claro, y tú lo Mm, dices y es cierto. A ver, ¿por qué no van a llorar? Si les hace daño es mm, normal que lloren. ¿No lloramos nosotros? ¿No hay veces que te pillas un dedo y dices, no tiene sentido que llore, pero se te escapan las lágrimas? mm, Aunque no grites o no hagas nada, es normal que ellos lloren también. Porque es una eso forma es. de exteriorizar ese sentimiento, ¿no? Esa emoción de Mm, dolor o de malestar, ¿no? Pero mm, sí que es importante ese cuidado de las emociones, ese cuidado del vínculo ese, ¿no? De esa seguridad que me proporcionas tú como persona que estás, que eres responsable de mi persona, ¿no? De mi yo, ¿no? mm, Entonces, eso yo es. te tengo ahí como persona de referencia y si tú me engañas, no me queda nada. Mm, eso es que es así, es así. Y tenemos que pensar que el sistema nervioso de nuestros niños, su cerebro, su sistema nervioso se está desarrollando en esa relación junto a nosotros, ¿no? Entonces, esa sensación de seguridad ayuda a que su sistema nervioso eh, viva más en calma, Claro, ¿no? Es decir, aprenda a distinguir lo que es peligroso de lo que no es peligroso. Pues aquí papá y mamá no son peligrosos y lo que me dicen no son peligrosos y me permite estar, cuando estoy contigo, estoy en calma, ¿no? En cambio, si nosotros, bueno, pues con la mejor de las intenciones, porque nunca hay mala intención, engañamos o mentimos o no decimos, al final hacemos que el sistema nervioso de nuestro hijo, que se está desarrollando en esta diada, esté en en alerta y alerta, esté como, exacto. ¿qué va a pasar? Porque no me puedo creer lo que me dices. Entonces, vale, me dices que no vamos por mí o que no vamos, pero luego, ¿cuántas veces al final ha sido por mí? ¿Ahora qué va a ser? Sí, ¿no? Y esa incertidumbre al cerebro lo desorganiza muchísimo, lo desorganiza muchísimo, Claro, ¿no? Entonces, y luego despierta confusión en nosotros mismos, mm, ¿no? Porque yo es que ahora tomo conciencia de cosas que me pasan, fíjate qué tontería, ¿eh? O sea, qué casualidad que tú y yo estemos hablando de estas cosas y a mí me hayan venido a la memoria, no a la memoria, sino a lo consciente, determinadas cosas que a lo mejor yo viví en su momento y quién sabe si no me han dejado una huella ahí. Porque yo mm, ahora lo pienso y digo, wow, aquella jeringa gigante, mm, pero es que era una jeringa porque entonces las jeringas de usar y tirar y de plástico no mm, existían.
No sé si era como de cristal o era metálica, no me acuerdo. Metálicas. Yo conozco las metálicas, no sé Pues era si... un jeringón tremendo, o sea, una cosa grande, con una aguja grande, y para mí que era pequeña, más grande todavía, ¿no? Y la tenía ahí como un marco puesto que si no comía, me iban a pinchar. O sea, claro, seguramente lo de te voy a pinchar si no comes es te voy a tener que poner vitaminas si no comes, probablemente. Pero en mi inconsciente o en mi mente estaba esa, me van a poner una inyección si no como. O sea, fíjate el miedo y además es que yo no podía comer, es que no podía tragar. Claro, es que fíjate, Merche, lo incoherente que es, ¿no? Es decir, quieren que comas con la mejor de las Sí, intenciones, sí, por favor, pero porque entendamos cómo funcionan las emociones y cómo a veces los adultos, con la mejor intención, justamente, que esto cuando hablemos del control de esfínteres, hablaremos también de esto, ¿no? Pero justamente sin querer, empeoramos sí, todo. Tú no tienes hambre o por lo que sea, pues en ese momento no te apetecía, no tenías hambre, lo que sea, ¿no? Un niño que no come es porque o no porque tiene no hambre o está enfermito puede, o claro, no, ya está, no. Por más que yo le fuerce y le queramos poner el embudo como en el cuento pone aquí, no vamos a ampliar. Pero si en ese momento vienen mis padres y con la mejor de las intenciones me enseñan un jeringón así, el miedo que pone en marcha el sistema nervioso simpático dentro de mi cuerpo, lo que hace es que se me cierre aún más claro, todo el claro, estómago y todo. Es decir, me entra aún menos lo poquito que me iba a entrar, me entra aún menos porque me quedo así, ¿no? Cerrada del todo, ¿no? total, Entonces, total. justamente la acción del adulto, y esto lo vamos a repetir mucho, fíjate, por eso me parecían tan interesantes estas charlas, que las empezáramos, porque muchas veces eso, con la mejor de las intenciones, por desconocimiento, por protección, la acción del adulto empeora, o sea, la solución al final empeora más que mejora, ¿no? Y en Claro, este caso, por ejemplo, con lo de la comida, que también se ve mucho que creamos miedos, si no te lo comes lo vuelves te lo pondré para cenar, o no, que andamos con estas cosas. Justamente lo que hacemos es que si favorecemos el miedo es que se cierre aún más y tenga menos, ¿no? Menos tengas ganas más de comer. dificultad para poder hacer aquello que están deseando que hagas, ¿no? Eso es, eso, eso, Total, eso, total. Y eso. además, ¿cómo condiciona? Además, ¿eh? O sea, yo voy un poco más allá. En ese momento te está casi impidiendo que puedas hacerlo porque todo tu sistema responde con el miedo en contra de lo que te están solicitando o te están pidiendo. Pero es que, por otro lado, ¿cómo llegas a asociar situaciones de miedo a situaciones naturales de todos los días? De O placer, sea, que deberían de ser de placer, claro, como es bueno, la comida. claro, la comida es un placer, es una necesidad, pero podemos convertirla, o sea, podemos hacerla con absoluto placer, ¿no? O sea, es una acción que es placentera porque es de incorporar a nuestro organismo, ¿no? Es necesaria, pero a la vez podría ser en las mejores condiciones y de forma placentera. ¿Cómo puedes asociar algo desagradable o algo traumático a eso? Eso es. Mm. Sí, sí, totalmente, Claro, lo que totalmente. pasa es que luego en nombre de la responsabilidad de que tienes que comer, de que te vas a poner enferma, luego, claro, ahí hay otro melón muy grande, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando fui madre, obligué a mi hija a comer. Claro. Bueno, este es otro melón que ya hablaremos en otra sesión, porque de la comida habrá que hablar en otra sesión porque da para mucho, ¿no? Porque efectivamente venimos también de donde venimos y traemos una carga transgeneracional gigante, Total. que esto en las consultas de pediatría lo vemos muchísimo, ¿no? Y creo que es un tema importante como para dedicarle casi una sesión, ¿no? Pero efectivamente yo creo que aquí más es centrarnos en cómo el mentir o el engañar para conseguir algo o para conseguir que nuestros hijos hagan algo o para evitar que se enfaden o que se frustren o que lloren o para evitar que la monten, bueno, cómo al final daña algo mucho más preciado que es esa relación, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Bueno, poner conciencia bueno, y actuar desde otro lugar, Total, ¿no? total. Bueno, no sé si te gustaría añadir algo más, Inés, si nos hemos dejado alguna cosita. Ahora ya son menos cuarto, no sé si quieres que lo dejemos aquí Sí, para no alargarlo más.
O si alguna de las personas que hay escuchando o viendo este directo les apetece hacer alguna consulta, tienen, pues no sé, algo, fíjate, a mí me han salido cosas de cuando yo era pequeña, pues calcula, ¿no? Probablemente alguna de las personas que nos está viendo se le ocurre alguna situación que de forma cotidiana pues les suele ocurrir, ¿no? O bueno, si tú quieres dar algún ejemplo de los que tú ves en tu consulta diaria, ya no solamente como hemos hablado del comer de ir al pediatra, o no lo sé, igual se te ocurre algún otro ejemplo. Yo creo que, vamos, seguro que se me ocurrirán, pero ahora mismo creo que con lo que hemos nombrado y sí me ha gustado mucho esa parte tuya, ¿no? De que los que estemos aquí, los que, bueno, luego escuchen, si escuchan en diferido, nos vayamos a nuestra infancia, ¿no? A mí también me vienen momentos, yo recuerdo, ¿no? Las vacunas las recuerdo con terror, con terror. Y yo recuerdo, eh, bueno, pues eso, el el llanto, ¿no? De que no me lo dijeran, de que no me avisaran, ¿no? Esa traición, ¿no? Es como una La traición, ¿no? Me han traición, traicionado, exacto. ¿no? Bueno, pues que, no sé, yo realmente creo que lo importante o lo que a mí me apetecía compartir contigo junto con este cuento, creo que entre las dos lo hemos ido hilando y tejiendo y, y yo creo que lo dejaría aquí para que tampoco sea muy largo, Ujú. como la idea es hacer varias sesiones, pues que sean como más cortitas y que le sea más fácil a la gente escucharlo. Salvo que alguien quiera compartir algo, que será delicioso leerlo. O tú, Merche, no lo sé, yo por No, mi parte estoy perfecta. no, yo ahora ya en este momento la verdad es que creo que le hemos sacado jugo al Mm, tema, hemos un poco desgranado todo lo que se podía. Mira, aquí hay una persona, sí, yo sí. igual, el que me dijeran que no va a doler y en verdad dolía, me Mm, afectaba mucho. mm, Claro, es que experiencias así tenemos que tener un montón. Porque como tú decías, Inés, aquí no hace falta decir no te va a doler. Aquí hay que ser sincero y decirle, cariño, probablemente te haga un pellizquito, te duela un poco. Porque así yo creo que ya preparas al organismo mm. a esperar cierto estímulo, ¿no? De tanto que ya no confiaba después en nada. Es Fíjate, verdad, es que eso sí Marta. impacta, impacta mucho, ¿eh? No, no es baladí, o sea, esto impacta, produce impacto en nuestro sistema nervioso y en la confianza y en la sensación de seguridad, es que es muy potente y son, fíjate, son cotidianidades, son cosas muy cotidianas del día a día que fácilmente nos sale automáticamente el no decir la verdad el que se nos olvide o el no prever con antelación, ¿no? A veces no es simplemente mentir, sino que es que se me olvida decírtelo como yo con mi hijo lo de la vacuna, ¿no? Y o sea, es importante, de verdad es importante. Porque mira, ahora se me ocurre algo que, o sea, a ver si tú puedes dar luz un poquito, ¿no? A mí se me ocurre, ¿no? Pero pienso que tú como profesional seguramente tienes como una perspectiva más amplia, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener el hecho de actuar de esta manera, ya no solamente que nuestro hijo tenga miedo, se sienta perdido, o qué consecuencias puede tener este tipo de actitudes en el futuro? Es decir, nos podemos encontrar con personas que a lo mejor mientan por sistema, por no, por no, pues porque las personas con las que se está relacionando a lo mejor pues no quiere que se sientan mal previamente o no quiere que lloren o que se sientan antes de tiempo con angustia o con malestar, ¿no? Y ya no solamente cuando vas al médico, sino si estas figuras de referencia en un momento determinado para cosas tan sencillas y tan simples nos han engañado sin el ánimo de engañar, sino simplemente para superar una situación sin afrontarla de la forma más adecuada, ostras, pues a lo mejor todo esto, si lo dejamos llegar, o sea, si lo dejamos llegar a futuro, en estas personas vamos a encontrar una serie de conductas que se podrían haber dado de otra manera. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir? Y bueno, un poco lo que Marta, por ejemplo, decía que ya no confiaba, ¿no? Marta Claro. dice tanto que ya no confiaba después en nada. Entonces, efectivamente,
cuando es que tenemos que pensar que estamos hablando de niños, que se están, ellos forjan su sistema nervioso y su forma de ver el mundo, de verse ellos mismos y de ver a los demás a través de esa diada con nosotros los padres, ¿no? Con esas figuras vinculares de apego. Entonces, si mi figura de apego vincular bueno, ha usado como recurso de forma repetitiva, estamos hablando de un patrón repetido, que una vez, 2 veces nos ocurra, no tiene, luego podemos reparar además, ¿no? El tema es que sea un patrón como que repitamos en el tiempo, pues puede llegar a lo que comentaba Marta de, pues yo ya no me fío en el otro, ya no voy a tener confianza en el otro, porque si la persona que me tenía que cuidar pues me engaña o no me avisa o no me lo dice, otra persona que no es, digamos, tan cercana ni tan importante como puede ser, pues mi figura de apego, pues con más razón que me pueda engañar, ¿no? Entonces podemos hacernos como tener esa distancia respecto a los demás y se rompe la confianza respecto a lo que es el ser humano, digamos, ¿no? Esto tiene que ser, estamos ahora mismo haciendo una generalización y en patrones muy, muy repetitivos, no en algo y sin reparación. Es ahí donde yo quería llegar, ¿no? O sea, después esa conducta pasa a ser de la persona, del niño o de la persona que ha sido, digamos, la que recibe ese comportamiento de no informar o de engañar, y pasa a ser una conducta de la persona aprendida. A lo mejor o la rechaza totalmente o la incorpora, ¿no? O la incorpora como forma de actuar. Eso es. Y efectivamente, porque realmente es una forma en que las figuras de apego, mis figuras vinculares, han usado como recurso, como uno de los recursos. Entonces, yo esto lo integro como un recurso de cara a afrontar situaciones complicadas. Claro, ¿no? Entonces, aprendido, efectivamente. Claro, aprendemos, pues así transgeneracionalmente vamos aprendiendo. Entonces, es una forma de, bueno, pues si lo automatizamos, que por eso este libro me parece tan interesante, porque nos vemos todos reflejados, los tenemos todos muy automatizados, ¿no? Cualquiera de estas lo hemos dicho, lo hemos oído, ¿no? Entonces, efectivamente se acaba incorporando, sí. Ha habido más, yo no he podido leer, no sé si tú has podido leer los comentarios, se me van viendo. Era el mismo de Marta que te daba feedback a lo que tú decías, ¿no? Dice, yo pienso que el no relatar con detalle en positivo puede afectar en la relación a la confianza, ya que mi ser seguro me dijo que no dolía y después sí. Después, en cualquier otro tema, te cuesta creerlo. Y te decía que estaba de acuerdo con lo que tú estabas relatando. Eso sí. Gracias, Marta. Es así. Bueno, es así. Pues podemos dejarlo aquí si te parece, si no hay ninguna otra pregunta, sin ninguna otra consulta. Lo podemos dejar aquí para de aquí 15 días aproximadamente, ¿te parece? Nos juntamos. Vamos valorando en función de los temas que te vayan saliendo aquí en consulta, que tú consideres que son interesantes y demás. Claro, evidentemente no vamos a hablar de ningún tema en concreto, o sea, de ninguna persona o ningún individuo en concreto. Vamos a hablar de situaciones. ¿Sí? Situaciones que se repiten. Me apetecía en la próxima hablar del trauma médico, ¿no? Y bueno, abordar un poco a ver cómo la forma que le damos y sí, ya lo iremos a través de las redes, lo vamos de acuerdo. diciendo. Pues muy bien, Inés, lo dejamos aquí. Sí. Nos despedimos. Sí, agradecer a todo el mundo que ha estado ahí y a los que nos vean en diferido y a ti, Merche, de verdad. Bueno, a ti también. Si no hubiera sido por ti, tampoco hubiéramos podido hacer esto. Así que gracias, Marta, que está como muy activa, y a todas las personas que lo estáis viendo. Nos vemos en 15 días. ¿Te parece? Perfecto. Lo hablamos. Perfecto. Un abrazo. Adiós. Adiós.